Pensando en qué compartir con ustedes y orando al Señor, esto es lo que recibí. Algo que titulo 5 responsabilidades. ¿Cómo titulo el tema de hoy? ¿Puede decirlo más fuerte? 5 responsabilidades. Muy bien. Este tema nace porque hace años, hace muchos años, yo me senté a escuchar a una persona a quien admiro enormemente. Él es un predicador, es un hombre de negocios y lo conocí por el año 94. Desde que lo escuché la primera vez, generó un impacto en mi vida y me ha enseñado mucho. Entonces, una de tantas veces que lo he escuchado, por primera vez en la vida, yo le escuché esta frase a él, este pensamiento que dice así: la madurez no viene con la edad. Cuando yo escuché eso dije, wow, siempre me enseñaron que espere que tenga los 18 para que madure, decían, para que la persona tenga madurez. Y ese señor dijo, la madurez no viene con la edad. Entonces yo dije, ¿y con qué viene entonces? Y él sumó y dijo, la madurez viene con la aceptación de responsabilidades. No existe nadie más inmaduro que una persona que no asume responsabilidades. De hecho, todos desde muy niños tenemos la posibilidad de asumir responsabilidades. Desde dónde deja el tetero el niño, dónde dejan los juguetes, los útiles escolares, en fin, la ropa, los zapatos, todos. Y luego se crece y también crecen las responsabilidades. Entonces, una persona madura, hay contextos familiares donde la gente se la pasa esperando es que la persona tenga la cédula y resulta que la responsabilidad o la madurez no viene con la cédula. La madurez va llegando, va consolidándose en alguien a medida que la persona acepta responsabilidades. Entonces luego aparece la responsabilidad del estudio, las tareas, los oficios en la casa, la ayuda a los diferentes quehaceres, luego una parte laboral, la administración financiera, en fin, y todo es una permanente conexión con responsabilidades. Entonces, a medida que la persona conecta con responsabilidades, ahí va manifestando su madurez. Ahí se puede observar cuán madura es esa persona. Bueno, llegamos a ser creyentes y los creyentes también manifestamos madurez en nuestra vida espiritual porque asumimos, porque aceptamos responsabilidades. Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosas, Pablo le escribe en Colosenses 3:17 y dice, y todo lo que hagan, Colosenses 3:17, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y aquí nos habla Pablo de, bueno, nosotros tenemos, nuestra vida tiene mucho que ver con el ser, pero para nosotros manifestar el ser, lo manifestamos a través del hacer, de aquello que hacemos. Y Pablo dice, en nuestra vida hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Saben dónde se revela las responsabilidades asumidas, asimiladas? En el hacer, en aquellas cosas que hacemos. Y Pablo pone un estándar muy alto y a la vez demasiado interesante, porque él dice, señores, todo lo que hagan, todo, absolutamente todo lo que hagan, dice Pablo,
traten de concebirlo, que ustedes lo van a hacer como para el Señor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un oficio, listo, vamos a hacerlo como para el Señor. Vamos a desarrollar nuestra profesión, vamos a hacerlo como para el Señor. Vamos a hacer obra social, vamos a hacerlo como para el Señor. Tenemos un privilegio que nos dio alguien de darnos confianza o algo así por el estilo. Vamos a hacerlo como para el Señor. Entonces, yo dije, bueno, dentro de ese hacer que Pablo nos llama, eso enmarca una serie de responsabilidades. Vamos a dar un vistazo, por lo menos a 5 de ellas. Podríamos hablar de 47 o más, pero hablemos de unas 5 de ellas. Una responsabilidad que tenemos los hijos y las hijas de Dios es agradecer a Dios. Agradecer a Dios. Respóndanme ustedes y ayúdenme ustedes. ¿Una persona desagradecida es agradable o no? No, no hay nada más pedante, no hay nada más fastidioso que alguien que sea desagradecido. Pero una persona que tiene gratitud, la gratitud es un conector, es alguien, o sea, alguien que agradece, a uno le quedan ganas de volver otra vez a hacer algo por esa persona. Entonces la gratitud es importantísima, pero una manera de entrenarnos para ser personas agradecidas es agradecerle a Dios. Hay una partecita de algún programa de los Simpson que es muy sarcástica, muy fuerte, que la han usado a veces para hacer broma, pero obviamente en algún contexto no es broma, es parte de una manifestación anti Dios. Y en esa partecita de algún programa de los Simpson, uno de esos señores sin pelo dice, gracias a Dios por nada. Es un sarcasmo, no tengo nada que agradecerle a Dios. Pero en el Salmo 107, el versículo 22, mira cómo dice, ofrezcámosle sacrificios de gratitud y jubilosos proclamemos sus obras. Pero hay un llamado, no solo en ese salmo, a lo largo y ancho de las Escrituras, hay un permanente llamado a cada uno de nosotros a ser personas agradecidas. Ahora, cuando uno hace una lista, un checklist de todas las cosas por las cuales podríamos agradecerle a Dios, la lista es enorme. Desde darnos la vida, la posibilidad de respirar, de caminar, de pensar, de conectar, de tener ideas, de poder tener un plato de comida en la mesa, una ropa para ponernos, un calzado para estar calzado en nuestro pie, una cama donde descansar, un techo bajo el cual vivir, las oportunidades que tenemos a diario, cada semana, el clima, la lluvia, el aire, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros podemos disfrutar y que no pagamos nada, y aquellas que hemos recibido de Él, como la salvación, habernos dejado su palabra, haber dejado al Espíritu Santo, darnos sabiduría. Hay tantas cosas por las cuales agradecer a Dios. Esa es una responsabilidad que tenemos. Hay personas que se ofenden y les parece como un acto religioso cuando alguien saluda o se refiere a una victoria, a un triunfo, un deportista, alguien que acuña la frase, bueno, y gracias a Dios. Hay gente que esa frase o esa expresión la ven inusual. Les parece que no es necesario decirla. Pero cuando uno conoce gente famosa, multimillonarios, personas que han logrado éxito en la vida y que son personas sencillamente, verdaderamente exitosas, qué bueno escucharles en sus labios decir gracias a Dios por lo que se ha logrado, por lo que se ha alcanzado. De verdad que esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros, ser personas agradecidas con Dios. Otra responsabilidad que tenemos, que no es fácil, pero hay que buscarle la comba al palo, hay que buscar la forma de cómo lograrla, es amar a los demás.
Dígale que está a su lado, esa no es tan fácil, pero no sé cuántos conocen a alguien que odia a otra persona. Y nadie, o sea, nadie dice, pastor, yo estudié 8 semestres para aprender a odiar y no aprendí, ¿no? Uno nunca estudia para odiar a alguien, pero ¿cómo aprende de fácil, verdad? Que no es fácil amar a los demás. Pero Jesús mismo dijo en Mateo 22:39, hablando de los mandamientos, dice, y el segundo mandamiento es semejante al primero, porque el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, y Jesús hace referencia aquí del segundo mandamiento y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La línea de entrenamiento para uno amar al prójimo es fácil de identificar. Yo no puedo amar a mi prójimo más arriba de aquello que yo mismo me amo. Entonces, el verdadero entrenamiento, y hay que hacer escuela para eso, ¿cómo nos amamos nosotros mismos? Porque esa es la comparación que hace Jesús. Tú no podrás amar a tu prójimo, aún el prójimo que nos hace bien. O sea, las personas que nos hacen bien, uno tiene muchas razones para amarlos, pero aún hay gente que dice, ¿por qué yo soy tan feo que no soy capaz de amar a la gente que me ama? Ese es el campo de entrenamiento, que podamos amarnos a nosotros mismos y luego de amarnos a nosotros mismos, la siguiente grada, el siguiente escalón es amar a nuestro prójimo. Quizás comenzamos a entrenarnos con aquellos que nos hacen bien y luego entramos a un campo bastante exigente, que fue el que Jesús dijo, oren por los que los maldicen, háganle bien a aquellos que les hacen mal. Eso ya es casi que un posgrado, eso ya es una clase de preparación más elevada, pero esa es una responsabilidad, amar a los demás. Que Dios nos ayude. Y no necesitamos irnos para África o para algún país comunista a entrenarnos cómo amar a nuestro prójimo, a los demás. Comencemos con nuestra casa. Comencemos a amar a aquellas personas que tienen nuestra misma sangre, nuestro mismo apellido, pero que nosotros encontramos un montón de razones para decir no. Yo a esta sí. Yo he encontrado gente que dice, mire, es que yo a ese no lo perdono ni la perdono ni en la hora de la muerte, porque verdad que hay bastantes motivos para odiar, fastidiar y no conectar para bien con las personas. Pero esa es una responsabilidad que tenemos y en la cual deberíamos ser entrenados, amar a los demás. ¿Cuántos creen que el Señor puede ayudarnos a amar a los demás? Le podemos dar un aplauso a Él por eso, que Él nos ayude a amar a los demás. Una tercera responsabilidad es imitar a Jesús, imitarlo. Imitar a Jesús es tan bueno. Imitarlo a Él nos hace tanto bien. Quizás ninguno de los que estamos aquí en este auditorio ha sido tan maluco como lo fue Pablo. Pablo asesinó personas. Él persiguió a la iglesia cuando era el famoso Saulo de Tarso. Y entonces Pablo conoció a Jesús y comenzó a permitir que su vida fuera transformada. Y entonces Él nos revela y nos cuenta y dice, muchachos, yo me propuse algo y quiero invitarlos a que ustedes traten de hacerlo también. Y en 1 Corintios 11:1 Pablo dice, imítenme a mí. Mira cómo dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Esa es una regla de vida interesantísima. Claro, Pablo, hoy nos preguntamos, bueno, Pastor Jesús Díaz, ¿y yo cómo hago para imitar a Pablo? Bueno, pues lee Hechos de los Apóstoles, todas las metidas de pata que tuvo Pablo y luego las 14 epístolas que él escribió donde él reconoce su cantidad de errores. Dice, miserable de mí que lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice, ahora todo lo puedo en la fe del Hijo de Dios. Entonces,
Pablo nos deja ese desafío y nos preguntamos, bueno, ¿cómo hago para imitar a Cristo? Señores, imitar a Cristo es procurar vivir una vida pensando en cada decisión que nosotros vamos a tomar, ¿qué haría Jesús frente a cada una de esas eventualidades? ¿Qué decisión voy a tomar y cómo lo haría Jesús? Imagínense que Jesús tuvo una decisión final que tomar cuando estaba colgado en el madero del Calvario y pudo decir: Padre, hazme un favor, ¿por qué no mandas un ángel así parecido a Terminator que venga y acabe con toda esta gente que me ha crucificado? Pero Jesús pudo decir eso. Donde Jesús pida un ángel que venga y los extermine a todos, el Señor lo hace. Pero ¿sabe qué tuvo que decir Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Comencemos a entrenarnos por ahí. Una de las mayores virtudes que tuvo Jesús fue perdonar. Vamos a imitarlo a Él. ¿Tu lista es muy grande de los que tienes que perdonar o se puede contar con media mano? Yo hoy día puedo contar con media mano los que según mi criterio debo perdonar. A mí Dios me dio una facultad. Hay personas que se me acercan y me dicen: pastor, ¿se acuerda el año pasado aquello que dijo esta señora, que dijo fulano? Y miren, me cuesta trabajo. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? No me acuerdo. Se me olvida. Si me debes algo, ponte feliz porque ni me acuerdo, ¿verdad? Ahora, no me saques prestado algo para que a los 6 meses ya diga: pastor, a mí se me olvidó pagarte. No, pero sí se me olvida fácilmente aquello que la gente me hizo o que hablaron o que dijeron, porque he procurado imitar a Jesús. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos, imitar a Jesús. Una responsabilidad más que tenemos es esta: servir a los demás con nuestros dones. Eso es muy bonito. Un don es una facultad que tienes, es algo que sabes hacer, es una virtud o un favor que tienes. Nosotros fuimos diseñados de manera única, por lo cual tenemos dones que quizás otros no tienen. Por esa razón podemos complementarnos con otros. Imagínense que hace años teníamos una congregación en Florida Blanca y entonces teníamos unos vecinos que les incomodábamos demasiado y ellos se hicieron nuestros enemigos. Hoy día los considero y digo con razón, porque hacíamos demasiado ruido nosotros con las panderetas y toda la cosa, y el ruido y la cosa. Y entonces ellos nos demandaron y se volvieron enemigos nuestros, pues repito, con razón. Luego nos hicimos amigos, pero en ese tiempo cuando ellos eran nuestros enemigos. Yo recuerdo que estaba en el Mutis, donde mi suegra, e iba para Florida, y era una tarde con un sol. En ese tiempo no estaban aquí en la ciudad esas paradas de bus que tienen como un pequeño techo, como un pequeño parasol ahí. En ese tiempo no. Y recuerdo que ahí en Real de Minas estaba así una recta y había una parada de bus ahí. Y veo una señora que me pareció conocida a la distancia. Dije: esa señora me parece conocida. Era la vecina y estaba en pleno sol esperando el bus. Yo dije: por aquí pasa el bus para Florida, seguro que esa señora está esperando bus para ir para Florida. Entonces, en esos metros, mientras conducía mi pequeño carro, yo tenía la opción de pasar de largo y ni siquiera voltearla a mirar, pero pudo más eso que yo estaba practicando. Dije: voy a servirle a esta señora con el don que yo tengo. Dios me dio, tengo el don de manejar, tengo un carro, te voy a servirle. Y me orillé, puse la estacionaria, me orillé y le dije: buenas tardes, vecina. Y ella como que se asombró y así un poco temerosa dijo: pastor. Yo le dije: sí, ¿cómo le va, vecina? Me dijo: bien. Le dije: vecina, ¿va para Florida? Dijo: pues sí. Y le dije: ¿quiere que la lleve, vecina? Y la señora no hallaba si subirse o no subirse. Se puso nerviosa y atinó a abrir la puerta de atrás y se subió.
dijo, pues bueno, gracias, pastor. Y cerró la puerta, y ahora que íbamos en el carro, no hallábamos de qué hablar porque no teníamos tema para hablar, ¿verdad? Yo lo que atiné fue a decirle, ¿cómo va la demanda, vecina? No le pregunté por la demanda. Le dije, vecina, qué bueno poderla llevar. Está haciendo mucho sol. Y decía, sí, y para ella hacía más calor porque tenía pena, ¿verdad? Estábamos ahí. Mira, nunca más, cuando fuimos a conciliación, ella dijo, no, más bien, pastor, perdónenos por perseguirlos, por hacerle la guerra. Y llegamos a una conciliación y después nos volvimos grandes amigos. Cuando nos mudamos de ahí, cuando nos fuimos nosotros, hasta lloraron por nosotros. Ay, no se vaya, se decía, pastor, no se vaya. Pero mira, hay que servir a los demás con los dones que tenemos. Aparte de eso, en ti está el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. Eso que tiene de parte de Dios, úsalo para servirle a otros. ¿Cuántos van a servir con los dones que Dios le ha dado? Aplauda al Señor, porque con esos dones que el Señor nos ha dado, vamos a servir a otros y nos va a ir muy bien. Y por último, vamos a desarrollar la responsabilidad de testificar a los demás. Testificar a los demás. Yo no sé cuántas personas he podido bendecir con los testimonios que tenemos. En cualquier lugar que se me permite, yo testifico que mi esposa Tina era asmática, pero asmática crónica, y el Señor la sanó. Igual mi hijo Oscar, año 97, cuando invitamos a un predicador muy famoso aquí en el país, que Dios lo usa en milagros. En esa actividad del año 97, en el Coliseo de Florida Blanca, ahí el Señor sanó a mi hijo Oscar Javier de asma crónica. Mire qué tremendo. Pero aparte de eso, yo testifico de lo que Dios hizo en nuestro hijo Charlie. Porque Charlie, según su discapacidad y su afección en su sistema motriz, Charlie no podría caminar. Él estaría limitado. La doctora María Teresa dijo, Señor Jesús, señora Tina, eso que su hijo tiene en su cerebro no es operable y no hay medicina para eso. Prepárense, porque la discapacidad de Charlie va a ser impresionante. Pero miren que Dios nos ayudó. Ver a Charlie tocar instrumentos, verlo montar bicicleta, verlo montar a caballo, verlo nadar, verlo desarrollarse en la vida, verlo ser independiente en muchas cosas. Y donde quiera que vamos, testificamos. Cuando yo era muy niño, yo fui traumado por mi profesora de matemáticas y crecí con el miedo número uno. El miedo que más fractura a la gente en la vida es el miedo escénico. Ese es el miedo número uno en todo el mundo. A lo que más la gente le tiene miedo es al miedo escénico. Entonces yo nunca podría hablar en público. Cuando yo hablaba con alguien, a mí las manos me sudaban. A mí se me olvidaba lo que, no podía coordinar las ideas por el miedo que le tenía a la gente. Cuando conocí a Cristo Jesús, hoy entiendo que el Señor me hizo libre a mí del miedo escénico. Hoy el Señor me ha permitido hablar en radio, en televisión, en estadios, en universidades, en colegios, en empresas, en iglesias, en grandes congresos, en eventos, en muchos lugares. El miedo escénico se fue. De lo que menos tengo hoy es miedo escénico. Puedo hablarle a la gente de cualquier tema con propiedad. Puedo hablar de las Escrituras, hablar de Jesús. Entonces, donde quiera que voy, puedo testificar de Jesús. Esas 5 responsabilidades y otras más. Lo más emocionante de esto es que el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a caminar a cabalidad y con excelencia en cada una de esas responsabilidades, siendo lo más efectivos posibles. Y claro está que vamos a tener resultados contundentes. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad lo creen? Dale un aplauso al Señor de gratitud, porque Él nos ayudará a caminar exitosamente el resto de nuestra vida. Señor, gracias por estar con nosotros.
Tu palabra nos enseña que has hecho de nosotros personas útiles. Si no estuviéramos contigo, seríamos inútiles para la vida. Pero como tú estás, a través tuyo, con tu ayuda, somos gente útil, gente bendecida. Gracias, porque contigo, Señor, vamos a caminar en esas y otras responsabilidades de manera eficaz. Esto lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Despedimos a nuestros amigos con un fuertísimo aplauso, dándole gracias al Señor.